Hola amigos míos, bienvenidos a un nuevo podcast, Voces que Sanan. Yo soy Fanis. Yo soy Diana. Yo soy Ivana. Yo soy Dina. Yo soy Mafer. Y acompáñenos a un nuevo episodio. Hola, bienvenidos a Voces que Sanan. Hoy no es un episodio cualquiera. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se esconde detrás de las puertas de una casa. Algo que no siempre se ve, pero que se siente: la violencia intrafamiliar. Es un tema incómodo, sí, pero necesario, porque el silencio muchas veces es lo que te permite que esto continúe. Y queremos que este espacio sea seguro para reflexionar, para entender y tal vez para que alguien que nos escuche no se sienta tan solo. Aquí no venimos a señalar, venimos a cuestionar, porque si no hablamos de esto, entonces ¿cuándo? Primero, hay que entender algo importante. La violencia intrafamiliar no es solo física. Muchas veces pensamos en golpes, pero hay formas de violencia que no dejan marcas visibles. Como los insultos, el desprecio, el hacer sentir a alguien menos. O el control, revisar mensajes, decidir con quién puedes hablar, qué puedes hacer. Eso también es violencia. También otro tipo de violencia es la económica, y esta se lleva a cabo cuando alguien controla el dinero para dominar a otro. Y lo más preocupante es que muchas de estas formas se han normalizado. Quiero compartir una historia, no es de alguien famoso, es de una persona común. Vamos a llamarle Sofía. Sofía creció en una casa donde nunca hubo golpes, pero sí gritos, todos los días. Su papá decía cosas como: eres inútil, no haces nada bien. Y eso, aunque no deja moretones, deja algo más profundo. Exacto, Sofía empezó a creerlo. En la escuela se aislaba, no participaba y pensaba que no valía nada. Ese es el impacto psicológico, que a veces dura más que cualquier herida física porque ahí permanece durante mucho tiempo. Y lo más duro es que desde fuera parecía una familia normal. Eso pasa mucho. Lo que se ve no siempre refleja lo que se vive. Pero bueno, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué pasa? Pues en realidad hay muchos factores. La educación, la cultura, el estrés, pero también son patrones aprendidos en el pasado. Muchas personas repiten lo que vivieron, porque esto es todo lo que conocen. Pero eso no significa que esté bien. Claro, entender no es justificar. También muchas veces existe el miedo, la dependencia emocional y, como ya comentamos antes, la dependencia económica. Y el silencio, el famoso no digas nada, es cosa de familia. Esa frase ha hecho mucho daño. Yo también conozco otra historia. Llamémosle Diego. Diego tenía 16 años. Su mamá controlaba todo, su celular, sus amigos, inclusive lo que pensaba. Si Diego opinaba diferente, lo hacía sentir culpable. Eso también es violencia. Sí, Diego empezó a sentir miedo de hablar, se volvió inseguro y dudaba de todo. Eso afecta a la identidad, especialmente en los adolescentes, que apenas se están desarrollando en quiénes son. Porque es una etapa donde se está formando quién eres. Y si alguien te hace sentir menos de lo que deberías o que no tienes valor, eso queda como una marca. Ahora vamos a hablar de las señales de alerta. Entre algunas pueden ser el aislamiento, el miedo constante, cambios de comportamiento. Entonces es muy importante que estemos alerta para ir viendo como esos focos rojos. O cuando alguien se culpa por todo, incluso por cosas que no hizo.
que constantemente está diciendo lo siento, discúlpame, no quise hacer esto. O cuando justifican a quien los lastima. Frases como, es que se enoja porque me quiere. Eso no es amor. Bueno, ahora yo también les voy a compartir otra historia. Vamos a llamarle a esta persona Valeria. Valeria vivía con su pareja y su hijo. Bueno, su pareja nunca la golpeó, pero la humillaba constantemente. Le decía que sin él no era nada, que nadie más le iba a querer. Eso es violencia emocional, ¿no? O sea, muy fuerte. Valeria empezó a creerlo. Dejó de ver a sus amigos, dejó de confiar en ella misma. Es como si poco a poco te fueras perdiendo o apagando porque esta cierta persona te limita y te humilla en ciertas ocasiones. Y muchas veces cuando esta persona ya quiere salir de ahí, ya es demasiado tarde. Ya perdió su capacidad de sentirse fuerte contra estas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo? En realidad no es fácil, es algo que va a llevar tiempo, pero lo más importante es que sí es posible. Claro, el primer paso es reconocer que algo no está bien. Y el segundo es tratar, y más bien hablar, no solo tratar, de con otras personas, de cómo te sientes y que te ayuden a reflexionar sobre cómo deberías tú mejorar esta situación. Y el tercero, que probablemente es uno de los más importantes, porque tenemos que abiertamente buscar ayuda. Exactamente, puede ser alguien de confianza, un adulto, un orientador o inclusive un maestro. Nadie debería pasar por esto solo, incluso yo. Cuando me siento triste suelo platicar mucho con mis amigos o con algunos maestros que suelen ser los más agradables para mí. Creo que todos tenemos algo que aprender hasta este momento. Sí, y es el cuestionar lo que hemos normalizado. Aprender a respetar, a escuchar y a hablar. Y entender que el amor no debe de doler, no debe de controlar y no debe de humillar. Ahora hablemos de datos. Lamentablemente, en México, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de alguna de diferente forma. Y más del 42% ha vivido violencia en este último año. E incluso lamentablemente, durante la pandemia, el 9% de los hogares reportaron violencia familiar. Como nos damos cuenta, muchas veces esto ocurre dentro del hogar y este es el lugar donde se supone que debería haber mayor seguridad, ¿no? Según las estimaciones, 60% de las agresiones ocurren en casa. La violencia intrafamiliar es una de esas realidades que muchas veces permanece oculta, disfrazada de normalidad, de costumbre o incluso de amor. No siempre se presenta de manera evidente, no siempre deja marcas visibles, pero sí deja huellas profundas en la mente, en las emociones y en la forma en que una persona se percibe a sí misma y al mundo al que la rodea. A lo largo de esta conversación hemos podido ver que no se trata únicamente de golpes o agresiones físicas, también de palabras que destruyen, silencios que lastiman, control que limita y actitudes que poco a poco van apagando la esencia de quien lo vive. Reflexionar sobre este tema implica también cuestionar aquello que durante mucho tiempo se ha normalizado. Frases como "así son todas las familias" o "es por tu bien" han servido para justificar conductas que en realidad dañan profundamente. Es ahí donde surge uno de los mayores retos,
reconocer que algo no está bien, incluso cuando se ha vivido con ello durante mucho tiempo, porque la violencia intrafamiliar no siempre empieza de forma evidente. Muchas veces se instala poco a poco, de manera silenciosa, hasta que se vuelve parte del día a día. Las historias que se compartieron nos muestran que esta problemática no distingue edades, contextos ni tipos de familia. Puede afectar a niños que crecen con miedo o inseguridad, a adolescentes que comienzan a dudar de su valor y su voz, y a adultos que terminan creyendo que no merecen algo mejor. Lo más impactante es que muchas veces estas experiencias quedan en silencio, ya sea por miedo, vergüenza, dependencia o simplemente porque no saben a quién acudir. Sin embargo, dentro de esta realidad también existe algo muy importante: la posibilidad de romper con el ciclo. Y aunque no es fácil, el cambio comienza desde pequeños actos. Conocer que hay un problema, dejar de justificar lo injustificable, hablar, pedir ayuda y sobre todo aprender a poner límites. La violencia no es inevitable, ni es parte natural de las relaciones humanas. Es una conducta que se puede cuestionar, desaprender y transformar. También es fundamental entender que esta no es solo una responsabilidad individual, sino colectiva. Como sociedad, muchas veces optamos por no involucrarnos, por mirar hacia otro lado o pensar que no nos corresponde. Pero el apoyo, la empatía y la disposición a escuchar pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien que está pasando por una situación difícil. A veces una conversación, un gesto de apoyo o simplemente hacerle saber que alguien no está solo puede ser el primer paso hacia un cambio verdadero. Hablar de violencia intrafamiliar no es sencillo, pero es necesario, porque el silencio la fortalece, mientras que la información, la conciencia y el diálogo la debilitan. Este tipo de espacios permiten visibilizar una realidad que necesita ser atendida, comprendida y sobre todo transformada. Finalmente, pues es importante recordar que el hogar debería ser un lugar seguro, un lugar de respeto y de confianza, un espacio donde cada persona pueda sentirse valorada, escuchada y libre. Nadie debería vivir con miedo dentro de su propia casa. Nadie debería sentirse menos por las palabras o acciones de quienes deberían brindarle apoyo. La reflexión queda clara. Cuestionar, escuchar, hablar y actuar, porque cambiar esta realidad no depende de una sola persona, sino de todos. Y cada pequeña acción, cada conversación y cada acto de empatía suma para contribuir en entornos más sanos, más seguros y más humanos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.